y entonces ahí se está hablando de una línea negra. Usted nos explica, ya que esa es su región, ¿de qué se trata la línea negra, don Oscar? Así es, Camila. Mire, esto tiene que ver con una decisión que tomó la Corte Constitucional en el 2014, donde se habla por primera vez del tema de la línea negra. La línea negra es un área de protección especial que requiere, por su valor espiritual y cultural, para los pueblos indígenas que tienen que ver con la sierra, asentados en la Sierra Nevada de Santa Marta, se requiere por parte, lo dijo la Corte Constitucional, de una protección especial para toda esa área. Eso compromete, digamos, afectaría a las poblaciones indígenas de los Cogis, los Cancuamos, entre otros. Son 4 poblaciones indígenas, entre otros. Pero además, Camila, el área de influencia que tendría esa llamada línea negra, de acuerdo con el decreto firmado por el presidente Santos, un día antes de irse de la presidencia, porque lo firmó el 6 de agosto del año pasado, comprometería a los departamentos de La Guajira, el Magdalena y el Cesar. Pero eso en términos prácticos implica que afectaría a toda la región Caribe, porque por supuesto no podemos delimitar una área solamente a esos 3 departamentos. De ciudades como Riohacha, por ejemplo, se verían afectadas, Valledupar también, entre otras. Cuando yo digo que se verían afectadas, ¿de qué estoy hablando, Camila? De que no se podría tomar ninguna decisión que tenga que ver con esas poblaciones incluidas dentro de la línea negra, sin que las poblaciones indígenas dieran su aprobación. Y eso tiene implicaciones desde todo punto de vista, especialmente económicas, culturales y de desarrollo turístico, por ejemplo, entre otras cosas. Pues mire, es que ese decreto, Oscar y oyentes, lo firmaron, como usted lo dice, el año pasado. El decreto 1500 del 6 de agosto del 2018 fue firmado por los ministros de la época, Guillermo Rivera, quien era ministro del Interior, Luis Gilberto Murillo, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Mariana Garcés, ministra de Cultura. Y por eso quisimos invitar hoy aquí a Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, al exministro Guillermo Rivera, quien tiene precisamente su impronta ahí en ese decreto. Exministro Rivera, mil gracias por estar aquí con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, Camila, por la invitación, es un placer estar aquí. Y obviamente la primera pregunta es, ¿por qué se firma un decreto un día antes de irse de la Casa de Nariño? Porque había que cumplir con una orden de la Corte Constitucional y ese decreto se había venido concertando con los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta durante meses. La última reunión que sostuvimos con ellos, con la presencia del propio expresidente Santos, fue a finales de julio. Allá se le dieron los últimos retoques a ese decreto y se pudo firmar hasta el 6 de agosto. Pero si no se hubiera hecho, lo que habríamos generado es un incumplimiento de una orden de la Corte Constitucional y yo aprovecho para hacer una precisión escuchando el comentario anterior sobre el decreto. El decreto no genera es una especie de polígono, digamos, de un territorio ampliado. El decreto lo que define son unos sitios específicos considerados sagrados. Pasamos de 54 a 348, porque esa fue la orden de la Corte, actualizar la línea negra, y son esos puntos sagrados en específico los que tienen protección, y no existe una conexión entre cada uno de esos puntos que generan como una especie de límite a un territorio, que es lo que muchos han querido entender, y con lo cual claramente se vería afectado gran parte del territorio de la costa Caribe, pero son puntos específicos y la protección es sobre ellos, y el derecho que tienen los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta es al acceso a esos sitios para el desarrollo de sus pagamentos. Pero, doctor Rivera, el pasado 23 de julio del año pasado, precisamente 10 presidentes de gremios le enviaron una carta al presidente Juan Manuel Santos, en donde le expresaban pues su preocupación precisamente sobre esa regulación normativa, sobre ese decreto que pues finalmente se firmó un día antes de que se fueran de la Casa de Nariño. ¿Por qué no le hicieron caso o qué le respondieron ustedes a los gremios en ese momento? Claro que les hicimos caso, nos reunimos con ellos, escuchamos sus inquietudes. Yo personalmente les expliqué en privado y en público. Recuerdo que en una estación radial, no esta otra, tuvimos la posibilidad de controvertir cordialmente con quien en ese entonces era el presidente del Consejo Intergremial, el doctor Jorge Humberto Botero, y ellos tenían la idea de que existe una especie de delimitación que conecta esos puntos sagrados y que todo el territorio al interior de esa delimitación estaría sujeto a una especial protección. Yo le expliqué, y como lo estoy haciendo ahora,
que no se trata de esa interpretación, son los puntos en específico los que tienen protección, de tal manera que no se puede decir, como ellos lo pensaban en aquel entonces, que esto lo que generaría es la obligación de la consulta previa para cualquier obra de infraestructura en cualquier lugar de esos 3 departamentos. Uno de los firmantes de esa carta en ese momento que le enviaron al expresidente Juan Manuel Santos de preocupación sobre ese decreto es Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Y nos acompaña el doctor McMaster a esta hora. Doctor Bruce, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por estar con nosotros. Gracias, Camila. Un saludo también al doctor Rivera. Nosotros estamos hablando de este tema porque precisamente en este instante la Corte Constitucional lo está debatiendo, está tomando una decisión que saldrá, nos dicen, de la Corte Constitucional por ahí en una semana o en unos 10 días. Ustedes en la ANDI, ¿por qué siguen preocupados con el tema? Pues Camila, porque hasta y en razón de eso, digamos, la Corte está todavía debatiendo. Hasta este momento todavía no hay claridad y usted tiene razón. El día 23 de julio del año pasado nosotros le escribimos al presidente Santos. El día 2 de agosto también le escribí yo directamente, digamos, al ministro Rivera en ese momento, porque la preocupación que él expresa, digamos, de lo que último que lo he oído, ahora de lo que mencionó, pues sigue latente, por lo menos en términos de posibles interpretaciones. Sigue habiendo la idea de que la línea negra termina siendo, para algunas personas, termina siendo un polígono. Inclusive la integración, digamos, de los 300 puntos, pasando de 54 a 348, y en algún momento el decreto dice que harán parte de la línea negra. Esa integración termina de alguna forma dando la idea, y desde el punto de vista jurídico se requiere una claridad prontísima alrededor de eso, de que estamos hablando de un polígono. Sería verdaderamente, digamos, exótico que en un momento dado hubiera un territorio autárquico, como hemos dicho nosotros, completamente cerrado, en el cual, entre otras cosas, estaría la ciudad de Santa Marta, la ciudad de Ciénaga, una muy buena parte de la ciudad de Valledupar, completamente cerrados al desarrollo, en donde no se pudieran hacer ningún tipo de proyectos ni ningún tipo de actividades. De manera que esa definición, y siempre lo dijimos, por favor, concentrémonos muy bien en que la definición sea una definición de lugares y que no exista en ningún caso el más mínimo riesgo, de que se interprete como un polígono, que es la gran preocupación, y esperemos que la Corte realmente lo aclare y que no hayan dudas a que efectivamente pues las comunidades de la sierra tengan oportunidad de ir a sus sitios sagrados, tengan oportunidad, como decía en este momento el doctor Rivera, de hacer sus pagamentos, pero que eso no signifique que nosotros tenemos un territorio tan grande del territorio nacional que quede completamente congelado. Permítame, doctor McMaster, preguntarle al doctor Rivera, ¿usted por qué insiste en que esto no es un polígono? Porque la Corte Constitucional lo está estudiando, los gremios están preocupados porque dicen, entonces quedarían la ciudad de Santa Marta, otras ciudades importantes principales, pues a merced de la decisión de las comunidades indígenas, que cualquier cosa que se vaya a hacer en esas ciudades, básicamente hay que pedir permiso a las comunidades indígenas por cuenta de que serían territorios sagrados. Camila, nosotros escuchamos con mucha atención a los gremios y tuvimos mucho cuidado en el momento de la redacción. El artículo 11 del decreto hace una enumeración de los sitios sagrados y son esos sitios específicos los que gozan de protección. Y el artículo 7 del decreto define el derecho de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta al acceso a esos sitios sagrados. En ningún momento se redactó el decreto en términos de la existencia de un polígono. Yo creo que no hay lugar a que exista una interpretación distinta a lo que literalmente señala el decreto. Es más, hay varios, pero voy a mencionar uno de los puntos sagrados o de los sitios sagrados es justamente la Plaza Alfonso López. Creo que el artículo habla del lugar que está entre la Plaza Alfonso López y una iglesia. Y por eso hay la preocupación con la Plaza Alfonso López en Valledupar, que incluso para el Festival Vallenato habría que pedirle permiso a las comunidades indígenas para poder realizar el Festival Vallenato, que es la preocupación que incluso pues ha surgido en medio de la discusión que hay en la Corte Constitucional. No, de ninguna manera. Lo que quiero destacar, citando ese ejemplo de la Plaza Alfonso López, es que esa plaza ya está intervenida, existe una plaza, existe una catedral. Lo único que tienen los pueblos indígenas es el derecho a acceder a ese sitio, a hacer sus pagamentos en las fechas en las que ellos normalmente hacen esos pagamentos, pero eso no significa que si le van a hacer una adecuación a la plaza,
vaya a tener que ser sujeta a una consulta Perdone, doctor previa. Rivera, y le interrumpo por una razón muy sencilla. Mire, esos 348 lugares que han sido definidos por el gobierno, que fueron definidos por el gobierno anterior, por el gobierno del presidente Santos, un día antes de terminar la presidencia, están interrelacionados unos con otros, no son sitios aislados completamente, de tal manera que el área de influencia de uno compromete a otro y se va sumando, y por eso es que se habla del polígono, del famoso polígono. Entonces no estamos hablando de zonas aisladas, pero además le quiero decir, doctor Rivera, las implicaciones que tiene y que está teniendo, de hecho, en la economía nacional, esa decisión que tomó el gobierno del presidente Santos un día antes de irse. La expansión del sistema energético nacional, por ejemplo, en este momento no se han tomado decisiones que tienen que ver con ese desarrollo, con esa expansión del sistema energético en la región Caribe, por cuenta de que se está a la espera de que la Corte Constitucional defina la situación. O sea que estamos hablando de un hecho trascendental para la región Caribe y no de un hecho pues que no merece el debate que se le está dando hoy en día, y que en su momento se le dio además porque en la campaña presidencial yo recuerdo que hubo debate y se le decía, muchos candidatos le dijeron al presidente Santos, no firme ese decreto porque le va a dejar un chicharrón, entre comillas, le va a dejar un chicharrón al siguiente gobierno, como lo estamos viendo en este momento. Yo creo que es al contrario, el chicharrón le habría quedado al siguiente gobierno si no se hubiese firmado el decreto, porque la orden de la Corte Constitucional había que cumplirla. Nadie puede sustraerse a una orden judicial, y en este caso el gobierno lo que tenía era que desarrollar un mandato de la Corte Constitucional, y en ninguna parte, yo insisto, en ninguna parte del decreto se habla de polígono. El decreto habla, yo invito a leer el artículo 11 de manera específica de los sitios sagrados, y el concepto de la línea negra tiene que ver justamente con la existencia de unos puntos, unos sitios específicos que son los que gozan del derecho a la protección y sobre los cuales los indígenas tienen derecho de acceso. No hay lugar a una interpretación de polígono. Pero, ministro, el debate no es si se debía o no cumplir la orden de la Corte, sino la tarea, si quedó bien hecha o no. Y se lo digo porque el artículo 3, que me parece mucho más importante que el 11 de su mismo decreto, dice cosas como esta: la integralidad del territorio ancestral, y habla allí de la interconectividad de los 348 puntos sagrados. Pero esa interconectividad es espiritual. No, pues, bueno, pero espérese. Lo dice el decreto también. No, de acuerdo, pero para que no saque la duda, porque tengo serias dudas. No, pero además serias dudas también tienen los gremios, que por eso tenemos al doctor McMaster todavía claro en la línea, que yo después de que usted le pregunte, pues el doctor McMaster nos tiene que decir por qué no le convence lo que dice el doctor Rivera sobre el decreto. Pero el doctor Rivera tiene un punto a su favor, a mi modo de ver, y es que dice, acudan a la literalidad para que no haya interpretaciones exageradas o equivocadas. Y entonces yo estoy leyendo el decreto, lo tengo acá en mi mano. Repito, el punto 3 de los principios es mucho más importante que el artículo 11. Primero, interconectividad de esos puntos sagrados. Segundo, autoridades propias. Es decir, que esos puntos sagrados no tienen las autoridades tradicionales de consejo, alcaldes, sino autoridades indígenas propias. Y tercero, principio de rigor subsidiario, es decir, que esas autoridades propias pueden determinar unos reglamentos mucho más fuertes que el reglamento tradicional que, por ejemplo, en el POT pudiera adoptar el Consejo Municipal. Eso significa que los gremios tienen razón cuando eso genera total incertidumbre frente al derecho fundamental a la propiedad. Eso era mi análisis. No, yo entiendo la preocupación, pero el artículo 3, cuando habla de la interconectividad, se refiere a la espiritualidad. Y si ustedes leen en la exposición de motivos, se habla justamente de qué significa esa interconectividad de carácter espiritual entre uno y otro sitio. Pero eso no puede ser interpretado en el sentido de que existe una línea que delimita el territorio. Más adelante, ese artículo que usted menciona, tal vez es ese. El 3, el de o principio. Sí, tal vez es ese o es, no, el quinto, el artículo quinto, lo que dice es que anexo al decreto estará la cartografía del IGAC, y en esa cartografía están reseñados de manera específica los puntos, y tampoco en él hay mención a una especie de polígono o a una especie de línea divisoria que demarque un territorio más amplio que los puntos específicos. Pero si todo esto es tan claro, doctor McMaster, como lo dice el exministro Rivera, fue parte de quienes firmaron ese decreto, ustedes en los gremios, porque todavía no están convencidos.
No, es que no es que no estemos convencidos, sino que fíjese usted, Camila, que esto está en la discusión inclusive en la Corte. Fíjese que está paralizada la expansión eléctrica. Hay una gran cantidad de licencias que no están saliendo en este momento. En el tema de minería tenemos inmensas discusiones. Yo, más allá de la intención que hayan tenido, yo quisiera como acotar el debate a lo que verdaderamente está pasando de facto hoy en día, es que debemos decir que independientemente de la intención, al final terminaron cosas suficientemente enredadas y yo diría que inclusive grises, que están generando toda la incertidumbre al desarrollo de la región. Y quiero decir 2 o 3 cosas. Por ejemplo, nosotros en la carta del 2 de agosto hicimos una referencia, digamos, a la falta de definición exacta de los puntos, y le voy a poner un ejemplo que es el caso de un punto que se llama Seicuindúa, en donde se dice como definición de espacio, entre comillas, abro las comillas, dice, es el espacio que cubre la playa, es la madre que representa las herramientas para trabajar la tierra. Hoy en día trabajamos con herramientas como el machete, bueno, y etcétera, etcétera, pero el espacio que cubre la playa desde el punto de vista cartográfico no es suficientemente claro, entre otras cosas porque las playas son móviles, y ese punto es un punto que se mueve para un lado y para otro. Primer tema. Segundo tema, la línea negra en sí misma, digamos, había sido sujeta, digamos, de unos inmensos debates, porque la línea negra es una línea negra que claramente es un polígono. Ella es un polígono por definición. Entonces, cuando se dice que lo que se va a hacer es delimitar y se va a hacer es puntualizar la línea negra, la posibilidad de que se entienda que lo que se está haciendo es puntualizando realmente el polígono que definía la línea negra es altísima, y eso ha generado una inmensa incertidumbre. Y luego, con todo el respeto, digamos, al doctor Rivera, con quien conversamos este tema en el pasado, y luego a nosotros nos generó una inmensa preocupación el hecho de que veníamos discutiendo por años verdaderamente el tema de la línea negra, y terminó finalmente saliendo el 6 de agosto, después no tuvimos ni a quién reclamarle, ni a quién decirle nada, porque pues finalmente hubo el cambio de gobierno y no tuvimos la oportunidad de dar un debate profundo para ajustarlo, si había lograr ajustarlo, para hacer las claridades, si había lugar a las claridades. Se enviaron muchas comunicaciones pidiendo claridad exacta, que se dijera, la línea negra no es una línea negra, es lo primero que había que decir. La línea negra es en realidad 348 puntos, por lo tanto, por favor, nadie interprete que la línea negra es una línea, y esa claridad no quedó. Entonces, para efectos de la seguridad jurídica, para efectos del desarrollo de la región, vea, es que los gobernadores también se opusieron, no fuimos solamente los gremios, los gobernadores dijeron, nos están enredando el desarrollo. Yo creo, independientemente de la intención que pudo haber sido buena, yo creo que al final la cosa quedó suficientemente enredada como para tenernos en una inmensa crisis. Inclusive, usted ve, las autoridades indígenas inclusive también dicen, nosotros no tendríamos forma de atender los permisos para poder aprobar todo lo que suceda en esa región. Ni siquiera ellos realmente aspiraban a que se generara de alguna forma esta incertidumbre tan grande alrededor de tantos temas que atañen al desarrollo de una región. Eso es lo que quería decirle, Camila. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad. Doctor McMaster, a usted 1000 gracias, parte de los firmantes de esa carta que se le envió al gobierno del presidente Juan Manuel Santos en su momento sobre este decreto. Y doctor Rivera, si estamos hablando de una conexión de los puntos, de esos 348 puntos, que es espiritual, y que eso dice el decreto, que es una conexión espiritual, ¿por qué entonces la tutela en contra del decreto? Pues estamos en un país de abogados, no hay decreto que no sea demandado. Dígamelo a mí, que tengo al doctor Pombo aquí sentado al lado todos los días. Suegra, abogado y doctor, entre más lejos mejor. Pretender que una norma de estas características no sea sujeta de demanda o que no sea sujeta de una acción de tutela es realmente un acto de ingenuidad. Yo creo que en buena hora la Corte Constitucional tiene en sus manos este asunto y va a tener que dar claridad, porque entre otras cosas, y para responderle a Bruce, la definición de la línea negra la hizo la Corte, no la hizo el gobierno. Nosotros en el gobierno, en ese decreto, lo que hicimos fue reproducir lo que la Corte dijo en el decreto, en la sentencia T849 de 2014 y reiteró, o lo había dicho antes, en la T547 del 2010. En ese par de sentencias, la Corte definió la línea negra y ordenó una actualización. De hecho, insisto, la cartografía la hizo el IGAC, el instituto, el IGAC. Sí, el IGAC, y está anexa al decreto. Luego no es que al gobierno se le haya ocurrido que es uno u otro punto. Hay, digamos, un trabajo con la entidad competente y con información, histórica, relevante,
para efectos de actualizar lo que ya venía desde finales de la década de los 60. Es que la primera resolución que definió puntos sagrados fue de finales de los 60 por el ministro de gobierno de entonces, tal vez Roberto Arenas Bonilla, si la memoria no me traiciona. Luego actualizada por el ministro del Interior, Horacio Serpa, en 1995. Y más adelante, ya en el 2014, la Corte Constitucional instó al gobierno nacional, le envió una carta a la Secretaría Jurídica de la Presidencia pidiéndole actualizar o redefinir los puntos de la línea negra, y eso fue lo que finalmente se hizo en este decreto. ¿Ana Cristina? Aló. Ana Cristina. Doctor. A ver, Óscar, Sí. adelante. ¿O quién va a preguntar, Ana Cristina u Óscar? Sí, yo, Camila, teniendo en cuenta toda la importancia de los derechos ancestrales de los que estamos hablando, ¿qué implicaciones tendría la decisión de la Corte Constitucional frente a otras comunidades indígenas en otros lugares del país? Bueno, depende. Normalmente las sentencias de tutela son sentencias que se refieren solamente al caso específico, pero también últimamente ha venido ocurriendo que cuando hay casos similares, pues podría tener efectos, digamos, extensivos hacia ellos. Pero yo diría que en principio la Corte se va a referir solamente a este decreto, a las implicaciones del mismo, y habría que esperar a ver qué resuelve la Corte, que, reitero, ya se ha pronunciado en el pasado. Nosotros lo que hicimos fue cumplir un mandato de la Corte Constitucional y lo quisimos hacer, digamos, de la manera más precisa posible, y por eso insistimos, y está dicho en la exposición de motivos y en el articulado, que no se trata de un polígono, sino que se trata de unos puntos específicos que están claramente expresados en el decreto. Doctor Rivera, pero el gobierno anterior no fue tan preciso como usted está diciendo en este momento que lo fue, porque prueba de ello es la incertidumbre que está rodeando todo lo que está ocurriendo. No, yo me referí en la pregunta anterior a la parálisis que está sufriendo la expansión del sistema energético de la región Caribe, por un lado. Pero mire, usted averigua y hay unos proyectos turísticos que están paralizados. Hay unos proyectos mineros que están paralizados. Hay una cantidad de proyectos que estaban inclusive con licencia para iniciarse, que en este momento están paralizados por cuenta de que la decisión del gobierno, un día antes de abandonar la Casa de Nariño, el presidente Santos, siendo usted su ministro del Interior, dejó esta situación en ascuas y metió a la región Caribe en un limbo del cual no hemos podido salir hasta que la Corte se pronuncie. O sea que no fue tan preciso como usted está diciendo que fue el gobierno anterior. Pero es que si usted se refiere a proyectos que están paralizados, tendría que decirme en específico cuáles y cuál es la razón por la cual están paralizados. Este decreto no puede paralizar ningún proyecto. La consulta previa existe desde mucho antes de la existencia de este decreto y en él no hay ninguna variación sobre ello. Ahora, recuerde usted que la Corte Constitucional en el 2010 suspendió el proyecto de puerto multipropósito en Dibuya, que fue lo que dio origen a esta actualización. Luego fue una decisión judicial la que propició la expedición de este decreto y no es un invento ni un empeño deliberado del gobierno nacional. A mí me gustaría saber con precisión cuáles son los proyectos que usted dice estar suspendidos y también quisiera saber si en efecto esa suspensión obedece a este decreto. Habría que conocer los actos administrativos y establecer si esos actos administrativos se refieren al decreto 1500 o se refieren a otro tipo de situaciones. Me parece que uno no lo puede ir diciendo así de manera genérica. Con precisión los gremios que le enviaron una carta a usted. Pero ¿cuáles son los proyectos que usted menciona que están suspendidos por cuenta del decreto 1500? Hablaron los gremios, doctor Rivera, habló Cotelco. Usted me está hablando de proyectos suspendidos. Los gremios no nos hablaron de ningún proyecto suspendido por el decreto. Pero es que son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Aquí hay un decreto que es el decreto 1500 del 2018. Yo no conozco ningún proyecto suspendido en virtud de este decreto, que es la precisión que yo quisiera pedirle. Pero es que ahí está el debate. Perdón, Óscar, es que ahí está otro de los debates. Uno es el de la cartografía, ya ahí están expuestas ambas posiciones. Otro, doctor Rivera, y se lo digo con el debido respeto de abogado litigante, está precisamente en el poder de veto que se le podía entregar a unas comunidades. Usted nos está diciendo, oiga, no hay ningún poder de veto porque no se amplían las jurisdicciones. Yo creo que sí se amplían las jurisdicciones, pero más allá de eso, usted tranquilo, doctor Pombo, porque simplemente se trata de un derecho por demás fundamental
fundamental que tenemos todos los colombianos y dentro de ellos los indígenas, de acudir a sus lugares sagrados para las distintas liturgias, ¿sí? El tema interpretativo es distinto. El tema es que estos señores en esos lugares sagrados ampliados tienen una jurisdicción, y cuando usted les da autoridades propias y jurisdicción, les está dando poder político y poder jurídico. Dentro de eso está, por ejemplo, prohibir ciertas explotaciones de actividades económicas. Ahí está la incertidumbre, creo yo, doctor Rivera. No, pero doctor Pombo, yo creo que esa interpretación no es adecuada por una razón, porque lo que el decreto define es el derecho de acceso, y el derecho de acceso no implica el veto a un proyecto. Le pongo otro ejemplo. Perdóneme, a un diálogo así a cuatro manos rapidito, pero es que el derecho de acceso ya lo tenían, es un derecho fundamental de todos los colombianos, incluyendo a los indígenas. Pero de 54 sitios. Pero entonces lo que ampliaron fue la jurisdicción, es decir, por eso los sitios es jurisdicción donde usted ejerce poder, mando, y el poder y mando de estos líderes indígenas y de estas comunidades indígenas se podría llegar a traducir, y de ahí la incertidumbre total, como lo dicen los gremios, del sector productivo, se podía traducir en proyectos específicos. No, yo no creo eso. Le voy a poner un ejemplo. Hay muchos de esos sitios que están en medio de propiedad privada, en una finca. Supóngase usted un río que atraviesa una finca. Lo que tiene que hacer el propietario de esa finca, la obligación emanada de este decreto, es permitirles el acceso a las comunidades indígenas para sus pagamentos, conforme un protocolo, que ese es el poder que van a tener las autoridades indígenas, definir ese protocolo en el que deberán estar incluidos los días en que van a realizar sus pagamentos, la extensión de la jornada durante la cual van a desarrollar esos pagamentos, y la obligación, en el caso de quien sea propietario de un predio, de permitirles ese acceso. Eso no tiene un alcance de poder de veto. No, claro, de sí. hecho, porque si los pagamentos son como en efecto ocurre en la Sierra Nevada de 2 meses, y perdón, pongo un ejemplo claro, en la Sierra Nevada en febrero usted no puede subir. Yo que me la paso en la sierra, no puedo subir en febrero. ¿Por qué? Porque hay una limpieza de la Pachamama. Maravilloso, pero fíjese que hay una limitación de derechos fundamentales, dentro de esos de la propiedad privada y el ejercicio de producción. Sí, pero estamos hablando de la sierra, que tiene, digamos, unas características distintas, pero calcule usted una finca al lado de Valledupar, por la cual o es atravesada la finca por un río, y ese río es sagrado, o un punto específico de ese río. Ellos lo que tienen derecho es a ir a ese río, visitar ese río, el propietario de la finca no les puede impedir, conforme los protocolos de acceso y conforme sus jornadas de pagamento. Esto realmente es muy específico, y se procuró redactarlo con la mayor especificidad, reitero, para cumplir una orden de la Corte. Es que nosotros no actuamos deliberadamente para afectar a la costa caribe, para irnos en contravía de los gremios. Lo que hicimos fue cumplir un mandato de la Corte. Es que permítame, porque ya que usted habla de los gremios, doctor Rivera, también está con nosotros en la línea el doctor Francisco Llodereda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, que también firmó esa carta y esa comunicación, y quienes también, igual que la Andy, como el doctor Bruce McMaster, pues siguen preocupados por este tema, que lo invitamos a usted para explicarlo y que le diera tranquilidad a los gremios y a los gobernadores y demás, de que no era la intención y que no es como ellos están pensando. Doctor Lloreda, bienvenido. Muchas gracias, Camila, es un gusto saludarla y al equipo de trabajo. Escucho al doctor Rivera y no salgo de mi asombro, porque en lugar de crear claridad, lo que hace es generar mayor confusión e incertidumbre, que es lo que ha ocurrido en el momento en que él expidió ese decreto. Esa fue una expedición, y lo digo, una expedición totalmente irresponsable, a última hora, que ha generado pues el caos que ustedes están señalando. Infortunadamente, eso es lo que hicieron. En este momento pues hay 2 procesos, uno ante la Corte Constitucional, como ustedes saben, y otro, pues hay también una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, que ojalá prosperara. Pero la verdad es infortunado, y es un acto totalmente irresponsable, atropella derechos, en este momento genera una gran incertidumbre del desarrollo en la costa caribe colombiana, incluso en 3 ciudades capitales, y es pues una prueba, ¿no? Quienes consideran que en Colombia lo que debe prevalecer es como la dictadura de las minorías,
y el interés general de la población pues poco importa. Pero, doctor Lloreda, usted empieza esta conversación diciendo que el doctor Rivera está confundiendo aún más y que usted está anonadado por cuenta de lo que está escuchando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que confunde el doctor Rivera? ¿Qué es lo que yo no entiendo? Pues varias cosas, Camila. La primera es, aquí en el decreto lo que establece son un número pues muy superior de sitios sagrados o que cumple unas finalidades, como usted lo señalaba, pues espirituales. Y lo segundo, en materia de coordenadas y cartografías, hay una gran confusión sobre los mismos. Lo tercero, sobre si es factible o no, es necesario o no realizar procesos de consultas previas. Entonces eso genera una gran confusión. Y lo otro es, pues, el derecho a acceder a los sitios, pues es un derecho que está en la Constitución. Ahora, vamos a ver cómo se termina aplicando cuando llegue un grupo, una comunidad indígena, a decirle a un propietario privado, oiga, qué pena, pero es que yo tengo el derecho a entrar a su finca para poder ir hasta ese árbol, porque ese es un árbol sagrado para mí, y ahí se quedan 3 meses. Pero permítame sobre ese punto, doctor Rivera, ¿eso es posible? Es decir, que alguien va a tener una finca y resulta que, como el ejemplo que pone el doctor Lloreda, ¿esto con el decreto que se firmó es factible que suceda? El doctor Rivera, eso es lo que está diciendo el doctor Rivera, que bueno, es garantizar el acceso. Pues con el doctor Lloreda tenemos diferencias ideológicas profundas y creo que ya se notaron, porque su primera intervención fue más ideológica que puntual sobre el decreto y yo prefiero referirme a lo puntual del decreto. El decreto lo que dice es que los indígenas de la Sierra Nevada tendrán derecho de acceso a los sitios sagrados. Y más adelante el mismo decreto dice que se construirán unos protocolos para ejercer ese derecho. Eso no significa que entonces yo voy al árbol sagrado y decido quedarme un año en el árbol sagrado afectando el derecho a la propiedad de quien ejerce el derecho de dominio sobre un predio. Pero expliquemos, digamos, Camila Zuluaga tiene una finca y en esa finca, en ese predio, hay un árbol o un espacio que es sagrado para las comunidades indígenas. Yo tengo que permitir el acceso sí o sí, no me puedo negar. Y sí o sí no, Camila. Puede permitir el acceso. Van a establecer un protocolo. Pero si el doctor Lloreda me permite explicar. Gracias, doctor Lloreda. Usted lleva explicando media hora. Bueno, entonces usted tiene la palabra, doctor Lloreda, yo no explico. Adelante. Pero no se pongan bravos entre ustedes, y más faltaba, que yo creo que son posiciones distintas. Los únicos que tenemos derecho a pelear es Camila Zuluaga y Rodrigo Cuomo, me hacen el favor. Solo usted y yo. Sí. Es que estoy respondiéndole a Camila, doctor Lloreda, si me permite. Pero ¿y por qué es la enemistad entre ustedes dos? Lo permito. Gracias, doctor Lloreda, es usted muy amable. No, lo que dice el decreto fundamentalmente es que los indígenas tienen derecho de acceso a esos sitios sagrados y que se establecerá un protocolo conforme a los pagamentos, y los pagamentos es una ritualidad que ellos desarrollan de manera muy puntual. Eso no significa, esas son las interpretaciones que lo que buscan es generar más confusión o que lo que buscan es desacreditar el decreto. Uno no puede decir que entonces los indígenas van a ir al árbol que consideran sagrado y se van a quedar 1 año o 3 meses. No, eso tendrá un protocolo. Yo no sé si ese protocolo ya fue expedido, pero ese protocolo tendrá que expedirse en concertación entre el gobierno nacional y las autoridades indígenas, y en él se definirán los días de los pagamentos, la manera como se va a ejercer ese derecho, y no podrá ser digamos, de manera indefinida, ni afectando el derecho de quienes ya lo vienen ejerciendo, como ocurre con los propietarios de los predios. Pero, doctor Rivera... A ver, doctor Lloreda, adelante. La primera, yo creo que el doctor Rivera lo que está señalando es que sí va a ser factible que una comunidad indígena ingrese a un predio privado, a su finca, en razón de que el árbol representa algo muy especial. Y el protocolo seguramente va a establecer que van a ingresar ciertas veces al año, en fin. Ahí claramente pues hay una colisión de derechos, pero esperemos a darle el dicho al hecho, eso como termina ocurriendo. Pero esto es un tema no solo de fondo, sino que hay un tema de forma, y una pregunta para el doctor Rivera: ¿por qué ese decreto, como otros que expidió usted antes de salir del ministerio, por qué fue un decreto que se expide a última hora? ¿Por qué las observaciones, inquietudes que formulamos los distintos gremios no fueron tenidos en cuenta? ¿No entendieron la preocupación que manifestaron los gobernadores, los alcaldes? ¿Por qué esos no fueron tenidos en cuenta?
Si hubiera sido tenido en cuenta, doctor Rivera, no estaríamos en esta discusión hoy día. Doctor Lloreda, porque cada gobierno ejerce sus competencias hasta el último día. Es que en ninguna parte de la Constitución se dice que un gobierno solamente podrá expedir decretos hasta el 5 o hasta el 3 de agosto. Las competencias del gobierno iban hasta el 7 de agosto y se ejercieron conforme a la Constitución y la ley. El gobierno quería cumplir el mandato de la Corte Constitucional. Era un compromiso institucional de respeto por la Corte Constitucional y procuramos cumplir todas las órdenes judiciales que teníamos. Y ese decreto se construyó con la participación de las comunidades indígenas durante muchos meses. Eso no se expidió a la carrera, y nosotros recibimos la comunicación de ustedes, recibimos también a los gobernadores, quienes nos expresaron sus inquietudes, y muchas de las redacciones del decreto se hicieron en consideración a esas preocupaciones para que quedara lo más claro posible y para que quedara lo menos sujeto posible a judiciales, las que tienen la última palabra. Pero no es que usted, doctor Rivera, pero no es que usted ahora las esté viendo. No, eso no es cierto. Y no ahora, señor doctor los Rivera. Gobernadores, pero es que yo ahora ya, es que hay como 3 voces. Nos hicimos con los gobernadores, dieron pie a que hiciéramos ajustes de redacción, y también por esa razón nos demoramos un poco más en expedir el decreto, porque el decreto lo queríamos expedir en el mes de julio. Y empezamos a recibir comunicaciones de los gremios, llamadas de los gobernadores, solicitud de reunión de los gobernadores, y los escuchamos con mucha atención, y por esa razón se hicieron ajustes en la redacción del decreto. A mi modo de ver, por supuesto que ustedes tienen derecho a pensar distinto, ni más faltaba, a mi modo de ver, la redacción que se hizo del decreto fue lo más clara posible. Me parece que no hay lugar a las interpretaciones que ustedes tienen, pero claro, ustedes tienen una lectura distinta y están en todo su derecho de expresarla. Ahora, lo que hay que esperar es a que finalmente la Corte se pronuncie y es ella la autoridad para darle la interpretación final a este asunto. Sí, le pregunto al doctor Lloreda, como presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, ¿de qué manera, de forma directa, este limbo en el que nos encontramos ahora por cuenta de que la Corte Constitucional tiene que definir qué va a pasar con la línea negra, de qué manera a ustedes como gremios este limbo jurídico los está afectando, doctor Lloreda? Hay una gran incertidumbre. En este momento, la prueba es la que se está señalando. Empresas, inversionistas que ven, y no son el sector petrolero, en otros sectores, pues todos pendientes de la decisión de la Corte Constitucional, por un lado, y por otro lado, del Consejo de Estado. Ya esa incertidumbre existe. Pero bueno, como lo señalaba el doctor Rivera, yo tengo la impresión que lo que hizo el doctor Rivera es que con las comunidades indígenas él se sentaba a concertar. Pero a las comunicaciones que enviábamos los gremios simplemente le dan visto bueno o escucharlas. De haber tomado el doctor Rivera en serio las preocupaciones que se le manifestaron, no estaríamos en este momento en la incertidumbre ni en la confusión que se ha creado. Así es sencillo. Doctor Rivera, yo le quisiera preguntar sobre la administración de justicia. Estaba hablando usted hace unos minutos de una finca privada y que, por ejemplo, se iba a hacer en esa finca una administración de pagamentos. Si en ese proceso o en ese tiempo se comete un delito, ¿la persona que comete el delito queda sometida a la justicia indígena o a la justicia ordinaria? El decreto no cambia en absolutamente nada las competencias jurisdiccionales. Habría que revisar el caso concreto para establecer si es competencia de cuál de las jurisdicciones, pero el decreto no hace modificación de ninguna naturaleza frente a las competencias jurisdiccionales. Pero entonces, doctor Rivera, para ir cerrando, y no quisiera que usted sintiera que lo estábamos poniendo aquí en el paredón porque usted había firmado el decreto ni más ni menos, sino que nos parecía la persona pues pertinente para explicarnos sobre eso que estaba discutiendo la Corte. ¿Usted siente que la Corte y de lo, pues digamos, de la asesoría jurídica que ha tenido y demás, les va a terminar dando la razón? Es decir, que el decreto va a quedar como ustedes lo firmaron y como salió el pasado 6 de agosto. Bueno, uno siempre aspira a que lo que hace permanezca en el tiempo, porque además se hizo de buena fe, se hizo en el cumplimiento de un mandato de la Corte Constitucional, que es que sobre esa materia me da la impresión de que mis interlocutores que están en la línea lo olvidan. Nosotros estábamos en la obligación de cumplir un mandato de la Corte Constitucional, y dialogar con los indígenas es tan importante como dialogar con los gremios. Es que hay que oír a todos los sectores, y eso fue lo que hicimos durante el gobierno.
oír a los gremios, oír a las comunidades indígenas. No siempre estuvimos de acuerdo con los indígenas, en la inmensa mayoría de las ocasiones no estuvimos de acuerdo, tuvimos que enfrentar mingas indígenas, bloqueos, en fin. Pero realmente nosotros lo que hicimos fue cumplir un mandato de la Corte Constitucional. Yo espero que la Corte Constitucional interprete este decreto como está consignado en él. Me parece que no hay lugar a pensar que se trata de un polígono, se trata de unos sitios específicos sagrados con unos derechos específicos que tienen que ser además regulados mediante un protocolo, y que el ejercicio de esos derechos de las comunidades indígenas no puede significar, y así está dicho en el decreto, la afectación de los derechos legítimamente constituidos de los particulares o incluso de los ciudadanos cuando se trata de sitios que no son sujeto a propiedad privada, como la Plaza Alfonso López, por ejemplo. No puede haber lugar, como usted me lo preguntaba, Camila, de que haya que hacer consulta previa para realizar el Festival Vallenato, de ninguna manera. Los pagamentos se realizan en unos días específicos y eso no significa que se vaya a afectar el derecho de los demás ciudadanos de Valledupar o de cualquier colombiano de transitar por la Plaza Alfonso López en Valledupar. Doctor Rivera, para terminar, usted dice, nosotros estábamos siguiendo una orden de la Corte Constitucional y además nosotros gobernamos hasta el 6 de agosto del 2018, por ende cumplimos órdenes de la Corte Constitucional hasta el último día de gobierno, pero no reconocen, digamos, ningún tipo de error en el decreto, de que tal vez hubo algún tipo de equivocación dentro de cómo se redactó. Pues en principio no, Camila. Nosotros leímos la comunicación de los gremios, nos reunimos con los gobernadores y procuramos hasta última hora ser lo más precisos en la redacción para que no hubiera lugar a otro tipo de interpretaciones. Yo por eso insisto en que nos remitamos a la literalidad del decreto. Puede que la Corte lo interprete de otra manera y todas las normas en Colombia, por fortuna, esta es una democracia, están sujetas a control jurisdiccional, y ese control jurisdiccional, una vez se resuelva, pues es obligatorio cumplirlo, de tal manera que sea cual fuere la interpretación de la Corte, pues a esa habrá que atenerse independientemente de si está conforme a lo que piensa el doctor Lloreda, a si está conforme a lo que piensa Óscar o si está conforme a lo que en su momento nosotros pensamos. Habrá que cumplir lo que finalmente diga la Corte. Nosotros procuramos hacer un decreto lo más preciso posible en cumplimiento, repito, de un mandato de la Corte Constitucional. Exministro Guillermo Rivera, mil gracias por estar aquí con nosotros hablando de ese decreto del 1500 del 6 de agosto del 2018, pues que afecta a departamentos como La Guajira, Magdalena y Cesar. Gracias por la claridad y estamos esperando entonces la decisión de la Corte Constitucional, que según nos dicen nuestras fuentes dentro de la Corte, esto será en una semana o 10 días aproximadamente. Sí, estamos a la expectativa de lo que resuelva la Corte. Muchas gracias por la invitación, Camila. Un saludo cordial al doctor Lloreda, a Óscar. Ha sido muy interesante este debate y muy interesante haberlo hecho en medio de nuestras diferencias ideológicas. Me refiero a las que tengo con el doctor Lloreda, con Óscar no, porque no lo conozco y sé que él está haciendo su ejercicio periodístico. Muy amables por la invitación. Doctor Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, usted también mil gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Camila, a ti y a toda la audiencia por escucharnos. Es la 1:00 p.m. en punto y estamos aquí en Mañanas Blue. Colombia está al aire.